Buenas tardes a todos y a todas. Gracias de nuevo por acompañarnos en este nuevo webinar Dualiza, una nueva sesión que se enmarca dentro del programa de recursos FP, el entorno digital, donde encontraréis todas aquellas metodologías, innovaciones pedagógicas y recursos para dar respuesta a estos nuevos retos, estas nuevas necesidades de la formación profesional. Nuestro objetivo es sacarle el máximo provecho a esta tarde de lunes. Y para ello os pido aquello que os pido siempre, que es que alejéis el teléfono, dejéis el WhatsApp durante una hora y estéis muy atentos a lo que venimos a compartir hoy. Por supuesto, podéis utilizarlo para comentar en redes, para comentar vuestras impresiones, para hacer preguntas a través del chat del webinar. Y al final de la sesión dejaremos un espacio para responder todas estas preguntas que vayan surgiendo. Para los que no me conocéis, yo soy Eugenia, voy a estar dinamizando la sesión y hoy hablaremos de esta nueva organización a la que os habéis tenido que afrontar todos los centros durante este curso. Parece mentira que haya pasado ya el primer trimestre. Los colegios los centros os habéis enfrentado a grandes retos que se pueden convertir en grandes oportunidades para dar un giro a la educación. ¿Cómo será este proceso de cambio? ¿Por dónde empezamos? Son muchas las preguntas. ¿Qué priorizamos? ¿Qué modelos tendremos como referencia? De todo ello viene a hablarnos hoy Carmen Pellicer, que nos explicará un poco su experiencia. Ella tiene una extensa experiencia también en centros de formación profesional. Hola Carmen, te doy paso en menos de un minuto entramos en materia, pero déjame que presente a Ricard Guillem, quien también nos acompaña. Él es coordinador de la Fundación Bankia. Y cuéntanos, Ricard, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Eugenia. Buenas tardes a todos y a todas. Quería compartir con vosotros unos minutos antes de la intervención de Carmen Pellicer para agradeceros una vez más vuestra asistencia a estos webinars Dualiza, que como sabéis, Fundación Bankia desarrolla en colaboración con la Asociación de Centros Educativos FP Empresa. Un proyecto que pusimos en marcha ya hace medio año, cuando en tiempos de la pandemia buscábamos de qué manera más adecuada podíamos ser útiles a la comunidad educativa. Y lanzamos Recursos FP. Sabéis que es una plataforma con diferentes recursos, formaciones en formato webinar, que según las peticiones de la comunidad nosotros hemos ido programando. Esa vocación de ser útiles que tenemos es la que ha conducido todos y cada uno de nuestros proyectos que últimamente hemos desarrollado. Desde los 12 webinars Dualiza que tenéis en nuestra web, Recursos FP, y también en el canal de YouTube Dualiza Bankia, pasando por el hackathon para docentes FP que hemos hecho últimamente, como la convocatoria de ayudas Dualiza, de la que hace apenas unas semanas hemos lanzado la resolución con 31 proyectos, o el observatorio de FP que presentamos la semana pasada, que es una plataforma donde se agrupan todos los datos de la formación profesional de nuestro país. Cada uno de estos proyectos se justifica con vuestro apoyo. Cada día sois más los que nos dais vuestra confianza para seguir trabajando y para seguir planteándonos objetivos y retos. Prueba de ello es que el observatorio, que lo podéis consultar en la web www.observatoriofp.com, ya ha recibido 13.000 visitas en apenas una semana de estar en funcionamiento. O los más de 200 profesores que participaron en el hackathon para profesores FP hace 2 semanas. Así que a cada uno de vosotros os queremos agradecer esa confianza y recordaros que seguimos trabajando por la formación. Que tengáis buena tarde y vamos a aprender todos. Muchas gracias, Ricard. Gracias por tu intervención. Ahora sí, Carmen, bienvenida. Primero de todo, muchas gracias por acompañarnos. Cuando quieras, te dejamos, estamos preparados para escucharte. Bien, pues buenas tardes. Muchísimas gracias en primer lugar a la Fundación Bankia por la invitación para pasar este rato y compartir
pues la experiencia y un poco algunas intuiciones en este tiempo tan incierto y tan complicado en el que estamos viviendo todos los que tenemos que ver con los centros educativos. Espero que esta reflexión sea útil y espero ir suficientemente rápida para que nos quede un poco de tiempo para las preguntas y para compartir también algunas de vuestras experiencias. Bien, liderar la educación hacia un horizonte post-COVID. Yo he elegido esta foto inicial que se refiere a una vieja historia que no sé, nunca estoy segura de su historicidad real y fiel, pero creo que es bastante inspiradora para lo que nos ocupa esta tarde, ¿no? Finales del siglo XIX, bien finales, dos hermanos, Tomás y Ana Bata, pequeños empresarios de una pequeña fábrica de zapatos, viven esa crisis y deciden enviar un equipo a África para explorar nuevos mercados. El equipo se parte en dos y pronto, pasadas una semana, 10 días, llega el primer telegrama, que dice así: estudio de mercado terminado, nada que hacer, stop, aquí nadie lleva zapatos. El otro grupo, en otra zona, manda al día siguiente otro telegrama. Estudio terminado, stop, gran oportunidad, stop, aquí nadie lleva zapatos. Supongo que muchos conocéis esta historia y me gustaría usarla como pequeña anécdota de una empresa que creció de 10 a 600 trabajadores en aquellos años en una forma muy rápida, porque para mí liderar es una manera de ver las cosas. Creo que la visión es fundamental para todos aquellos que hemos tenido que afrontar en estos momentos los cambios que han venido al mundo de la educación, en formación profesional y también en la educación reglada, de la educación no formal, en todos los que nos dedicamos a la formación. De repente nos hemos visto inmersos en una piscina y tenemos que afrontar el futuro como una forma de mirar esa realidad, como una oportunidad o como una especie de maldición paralizante, cosa que también desgraciadamente vemos que está ocurriendo en muchas escuelas, en muchos profesionales de la educación en nuestro entorno. No es una elección, no hemos elegido vivir esta crisis, no hemos elegido vivir este momento. Pero ciertamente me gusta decir que una de las consecuencias, no sé si deseadas o no, de todos estos meses donde nuestro sistema educativo se ha tensionado hasta tal punto que ha desvelado, ¿no?, sus límites, sus problemas, ha desvelado también su potencial. Una de las moralejas, decía, de toda la experiencia que hemos vivido, es que hemos demostrado que la rutina no es invencible, que esa barrera que los docentes, que el mundo de la educación siempre afronta cuando se aborda, ¿no?, la gestión del cambio en una institución educativa, y es esa frase que nos repiten, es que siempre se ha hecho así, ¿no? Bueno, pues la rutina no es invencible, lo hemos demostrado. Y hemos tenido que salir adelante de una manera o de otra, con más o menos éxito, a toda esta inmersión repentina en un modelo distinto de aprendizaje, en lo que hemos llamado nosotros una inmersión repentina en la hibridación. Yo voy a partir esta pequeña intervención en 4 partes. Primero, un poco qué nos ha hecho aprender esta experiencia de estos meses, qué impacto tiene en el perfil de alumnado, en el perfil del profesorado y en el modelo de organización de centros. Y algunos de las claves o algunos de los desafíos que supone para los líderes, los equipos directivos que están encargados de afrontar ese cambio de futuro. Bien, nosotros en nuestros centros, en las escuelas de la Fundación Trilema, tenemos solamente 2 centros de formación profesional de grado medio en el área de la salud. Tenemos la titulación de auxiliar de enfermería. En nuestro caso, evidentemente, ese impacto fue brutal inicialmente, porque muy pocos días después de iniciar el confinamiento ya tuvimos demanda por parte de residencias y de entidades con las cuales tenemos las prácticas de nuestros alumnos. Ya pedían un grito de socorro para que diéramos opciones para que nuestros alumnos, no solamente los que estaban ya terminando, sino incluso los que se acababan de matricular y llevaban escasamente 3 meses de clases, se fueron a los centros. Y a pesar de que en el área de salud, como bien sabéis, no es posible todavía en este momento un modelo dual,
hemos tenido que improvisar un modelo de teleaprendizaje combinado con un practicum interminable y hemos tenido que empezar el curso en septiembre reinventándonos y saltándonos unas cuantas normas. No sé cuántos inspectores y cuánta gente de responsabilidad estará escuchando esto, ¿no? Pero tuvimos que saltarnos muchas cosas para poder empezar a reinventar una formación profesional diferente, muy en línea también con lo que estábamos intentando hacer desde hace años y que se encontraba con tantas dificultades, a veces burocráticas, a veces de resistencia en términos de preparación del profesorado en didáctica o en estrategias de innovación. ¿Cuál fue el primer movimiento? Pues el primer movimiento, con una expresión que a mí me gusta mucho de Alan November, uno de los padres del modelo de competencia digital que estamos ahora abordando. Él usa una expresión diciendo que el primer impulso cuando uno tiende a digitalizar o a vivir una experiencia de videoación es tratar el ordenador o la tablet como si fuera un lápiz carísimo de $1000. Y he puesto esta imagen porque nosotros veníamos utilizando, algunos sabéis que hemos hecho una adaptación de todas las estrategias de agilidad, de gestión ágil de empresas, de gestión de organizaciones ágiles, y hace 3 años con María Batet publicamos un libro de cómo podíamos usar muchas de las claves y muchas de las intuiciones de los modelos de agilidad en gestión empresarial dentro de la gestión del aprendizaje de las aulas. Y entre otras cosas hicimos una adaptación sencilla del Kanban para la gestión de grupos, equipos en el aprendizaje por proyectos. ¿Cuál fue nuestro primer impulso? Pues buscar una aplicación que replicara exactamente lo que estábamos haciendo en presencial, pero online. De la misma manera que montamos unos horarios para que nuestros alumnos siguieran en casa, hicimos una tabla de equivalencias entre las horas curriculares de cada una de las asignaturas y fuimos intentando replicar en un entorno remoto lo que estábamos haciendo de forma presencial. Pero pronto nos estrellamos y nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Realmente el cambio supone pasar del lápiz a un lápiz de $1000? Es decir, ¿lo que va a cambiar en el futuro van a ser las herramientas de aprendizaje o va a cambiar también la forma de aprender? Y si va a cambiar la forma de aprender y de repente hemos tenido que familiarizarnos con el uso de una cantidad ingente de información, no corremos el riesgo de que la calidad del aprendizaje que logran nuestros alumnos en los modelos híbridos sea menor. No hay un cierto riesgo de fetichismo con las máquinas que está haciendo que pues pasen un poco como de largo, ¿no? Una especie de lectura en F, como dicen algunos, ¿no? Que hemos cambiado con toda esta digitalización, hemos cambiado la forma de leer, ya no leemos de izquierda a derecha y con punto y seguido, sino que ahora leemos la primera línea, leemos un poco de la segunda, bajamos corriendo, leemos un poquito más y guardamos el documento, ¿no? Leemos en F. Pues de la misma manera que está cambiando la concepción de currículum, ahora después hablaremos de esto, o las prioridades y lo esencial de lo que hay que aprender, también está cambiando nuestra manera de aprender. Están cambiando incluso los marcos cognitivos de procesamiento de la información. Está cambiando también el uso y el papel de la memoria y ahora resulta que ya tenemos cada uno 2 memorias, una dentro del cerebro y otra en el bolsillo trasero del pantalón. ¿Y cómo vamos a organizar la información que tiene que estar en la memoria cerebral y qué va a ser o cuál va a ser la información y los modos de acceder a la información que está al acceso de nuestro pulgar, de pulgarcita, como dice Mariana Macho muchas veces? Viene puesto esta imagen de Andrew Carnegie, este empresario que tuvo que pagar cuando se jubilaban los profesores de Harvard, tuvo que pagarles las compensaciones al final de su carrera. Inventó lo que hemos llamado la unidad Carnegie, que seguro que muchos conocéis, y que pongo aquí un poco cómico, un poco así irónico, ¿no? De las horas de clase, las sesiones, los créditos, quizá porque nuestra experiencia en estos años en formación profesional es cómo podíamos romper, ¿no?
cómo podíamos romper y combinar y trabajar todo en forma interdisciplinar y mezclar los créditos y cómo podíamos saltarnos las habilitaciones de los profesores o meter en nuestras escuelas a personas que a lo mejor no tienen una acreditación académica, pero es una experiencia profesional referente. ¿Cómo podíamos saltarnos tantas normas y desordenar el sistema? Bien, pues el sistema, este que representa el inventor de las clases de 50 minutos, también hizo aguas en la pandemia. Y en esta crisis que hemos estado viviendo, hemos sido capaces no solamente de cambiar la metodología o cambiar los recursos y pasar de lo analógico a lo digital. Hemos sido capaces también de romper los muros de nuestros centros educativos, de nuestras escuelas. Y de repente nuestros alumnos, al menos esta es nuestra experiencia, unos se han quedado en la habitación, pero muchos de ellos han tenido, en nuestro caso, que salir al mundo profesional. Y hemos tenido que empezar a inventar combinaciones, a empezar a flexibilizar pues muchas maneras. De hecho, en este momento nuestro modelo presencial ya se ha convertido en un dual de facto, porque nuestros alumnos ya solamente acuden a nuestros centros una vez cada 15 días, el resto del tiempo están en el trabajo y son nuestros profes los que se están desplazando a las residencias, en este caso de ancianos, o a los hospitales donde nuestras alumnas, fundamentalmente mujeres en este caso, están haciendo unas prácticas larguísimas que estamos reconociendo un poco bajo mano. Ya digo que no sé si me estoy metiendo en un lío cuando esto se grabe, pero estamos necesitando pensar que va mucho más allá de cambiar a un modelo blended o learning blended o aprendizaje híbrido, sino que vamos a hablar ya de una escuela híbrida con los muros abiertos y con una organización tremendamente flexible. El confinamiento ha puesto de manifiesto contradicciones que yo llamo falaces porque no son tales. Y es la necesidad de tener que elegir, como elegíamos hace un tiempo, entre formación presencial o formación online o formación remota, el offline o online, la híbrida frente a una homogénea a toque de campana o a toque de timbre, aunque sea un poco un timbre imaginario. La falacia entre la sincronía, es decir, la docencia directa presencial del profesor en pantalla o en persona, frente a la sincronía, y es la organización autónoma que hace cada uno de los aprendices de los materiales, de los tiempos, de los recursos que tiene que afrontar. Y una falacia importante, y es hasta dónde los centros educativos, las inspecciones, las leyes, los decretos controlan el aprendizaje casi que al pelo, o vamos caminando a generar otro tipo de aprendiz mucho más autónomo, capaz de gestionar su aprendizaje, un aprendizaje que ya sabemos que se da en todo lugar, en todo momento, de muchísimas maneras y con múltiples recursos. Por eso hemos generado en la Fundación, para hacer un análisis de cómo están nuestras escuelas en términos de calidad de aprendizaje y cómo podemos prepararnos para ese nuevo modelo educativo, nuevo modelo pedagógico para la FP del futuro. Hemos creado esta especie de metáfora, hemos llamado nuestro ecualizador de hibridación. Porque al final no se trata de elegir o esto o lo otro, sino de generar un modelo que sea lo suficientemente flexible, que dé suficiente autonomía a cada uno de los centros educativos, de las escuelas, de las entidades que están ofreciendo hoy las distintas posibilidades de organización de la formación profesional, para diseñar, para dibujar, para codiseñar con los alumnos su propio modelo que responda a las necesidades reales. Quizá los que llevamos, y yo llevo más de 20 años trabajando en formación profesional, los que llevamos tantos años en FP echamos de menos, creo que todavía echamos mucho de menos, autonomía para ser capaces de aterrizar y concretar nuestra propuesta en la realidad, en el entorno local donde está nuestra escuela. Necesitamos más flexibilidad y necesitamos mucha agilidad para poder incorporar a nuestros programas los desafíos que el entorno de la empresa tan cambiante a una velocidad que los sistemas educativos jamás podrán responder
necesitamos esa autonomía, flexibilidad, agilidad, capacidad de decisión y creatividad para poder responder a las necesidades del entorno empresarial. Yo pienso, quizá esto luego en las preguntas, creo que uno de los grandes problemas de nuestra formación profesional es que arrastra un lastre muy pesado de la educación formal. Y en el fondo está un poco a mitad camino, encontrando su lugar, pero le cuesta, ¿no?, dejar este lastre organizativo de medio copiar una secundaria de segunda, perdonadme un poco la ironía en la expresión. En ese sentido, creo que esa necesidad de analizar primero, ¿no?, de diagnosticar cómo sería nuestra docencia, cómo sería el modelo de aprendizaje en nuestros centros educativos y hasta dónde el umbral de nuestro profesorado que sigue en ellos, cuál es su umbral de cambio, su capacidad de analizar, de diagnosticar lo que está haciendo y de ver o vislumbrar cuál es el impacto que toda esta nueva realidad va a tener, por una parte en las clases físicas y por otra parte también en el enfoque del diseño de los recursos y del aprendizaje virtual. Por eso, muy rápidamente paso algunos y me voy a centrar solamente en algunos, luego podéis ver el vídeo si alguien tiene interés en rescatar la información. Yo creo que vamos a tener que afrontar en el futuro un impacto importante en cuáles son los contenidos del aprendizaje de nuestros currículums, en nuestras especialidades, en nuestros centros. A pesar de que la formación profesional va muy por delante de la educación superior en muchas de las titulaciones universitarias y, por supuesto, muy por delante de la educación obligatoria en el enfoque competencial de sus currículums, todavía en la mentalidad de muchos docentes adolecemos de esa flexibilidad para dar el salto a realmente creer y entender las consecuencias de un enfoque competencial de los currículums. Por supuesto, el protagonismo que tendrán que cobrar las habilidades mal llamadas blandas, ¿no? A mí me gusta mucho más hablar de las funciones ejecutivas, del impacto en el aprendizaje, del cuidado socioemocional de los alumnos, pero muy importante, a mi juicio, el enfoque interdisciplinar. Y todo nuestro modelo de innovación descansa en apostar por las metodologías que permiten mezclar los módulos de contenidos, incluso mezclar las especialidades y ser capaces de hacer una especie de modelo a la carta para cada uno de los programas o de las programaciones o de los proyectos educativos de nuestros centros. Priorizar, me centro en la última, el aprendizaje frente a la acreditación. Supeditar la acreditación al aprendizaje y no encerrar o enfrascar, ¿no?, en trocitos lo que necesitamos aprender para cumplir un montón de requisitos legislativos. Cambiarán, por supuesto, los espacios y, evidentemente, una muestra de ello es todo el enfoque de la FP Dual. Pero hay muchas escuelas, muchos centros educativos y yo creo que en nuestro país esto es una realidad. Hay un gran porcentaje de centros que no podrán apostar por un modelo dual, al menos a medio plazo. Y también hay que pensar en cómo tenemos que cambiar e innovar en la escuela de FP pequeña, en zonas rurales, que tienen solamente una o dos especialidades, con un claustro de profesores limitado y con una accesibilidad a los mercados de trabajo, a las empresas, a las alianzas y complicidades con los entornos locales muy limitadas, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en otro tipo de espacios, de movilidad, de configuración, de hibridación también de los tiempos, donde los alumnos pueden depender del control de la escuela o pasar a entornos mucho más globales, mucho más flexibles. Esto supone que si incrementamos en el futuro, que es como yo pienso que va a quedar después del COVID, va a quedar una flexibilidad importante en los modelos de combinación entre la sincronía y la asincronía, entre la presencialidad y el aprendizaje remoto. Esto debe llevarnos a preguntar no solamente qué haremos delante de la pantalla, sino especialmente qué haremos en el tiempo de presencia física, ¿no? Es un poco la experiencia que estamos teniendo nosotros. Ahora solamente los tenemos cada 15 días, una mañana o una tarde, depende del caso, ¿no? Uno tiene que mimar mucho esa presencialidad. Y la pregunta es, ¿vamos a pelear porque nos atiendan y nos escuchen y podamos comprimir clases magistrales en ese tiempo? ¿O vamos realmente a utilizar esa presencialidad para empujarles a que tengan más autonomía y
a que sean ellos los protagonistas que descubran por sí mismos los aprendizajes. Por supuesto, habrá un impacto en los recursos. Todos, vamos, yo me he hecho una experta en plataformas, hasta esta que es rarísima ya la había utilizado en algún momento. Y os aseguro que hace 6 meses necesitaba ayuda para hacer una conferencia por Skype. Al final, esta inversión en la piscina nos ha llevado a todos a incrementar exponencialmente nuestra competencia digital. Pero esto, y por eso he puesto esa imagen del mito de Sísifo, ¿no? Quizá porque a una profe analógica que ya va pintando canas, pues nos resulta muy difícil seguir el ritmo de avance en la tecnología. Por eso la opción que hemos tomado en nuestros centros es hacer o seleccionar una caja básica de herramientas de obligado cumplimiento que respondan a las necesidades fundamentales del aprendizaje. Y bueno, después ya siempre hay profes frikis que saben muchísimas más cosas, ¿no? Y que están abiertos a una innovación mucho más acelerada, ¿no? Pero al menos sí que hemos tomado esa decisión, ¿no? De decir, bueno, hay 13, ya creo que son 15 aplicaciones o recursos fundamentales que van a convertirse en nuestro lenguaje base. Y todos vamos a tomar esto como punto de partida. Y eso está ayudando sobre todo al profesorado más mayor o menos competente, como es mi caso en términos digitales, a sentirse más tranquilo, a sentirse más seguro, a poder hablar no tanto de lo que no sabemos hacer en el ordenador, sino en lo que sí sabemos hacer y qué posibilidades nos da la herramienta para fomentar un aprendizaje profundo y significativo. Por supuesto, el impacto que va a tener todo este cambio en las interacciones sociales. Para nosotros ha sido una especie de retroceso inicial el tener que parar los equipos cooperativos. Teníamos todos los grupos de FP en grupos estables, trabajando por proyectos, colaborando, reuniéndose dentro y fuera de los centros educativos. Bueno, pues las mascarillas, la distancia de seguridad, las mesas de uno en uno, la vieja usanza, no ha sido como, inicialmente fue una especie de paso hacia atrás, ¿no? Pero si uno para y lo piensa, es al revés, ¿no? Abordamos un enriquecimiento, por eso he puesto aquí el mapa de interlocutores, un enriquecimiento tremendo en las interlocuciones que nuestros alumnos podrán tener para el aprendizaje compartido. Estamos hablando ya de interlocuciones globales, de la posibilidad de estar aprendiendo y generando grupos intercentros entre países distintos de una forma cotidiana y habitual. Y estamos generando confianza y complicidad digital, que es un tema que para mí es fundamental, porque ya no es solamente que sepamos o no sepamos usar las herramientas, o que conectemos o no conectemos con alumnos de otros centros o con personas que están trabajando en las empresas. No solamente es la posibilidad de la conexión, sino estamos aprendiendo a generar complicidad emocional con interlocutores virtuales. Y esto es fundamental para el aprendizaje en los tiempos de formación. Por eso hemos hecho en nuestros centros, ahí veis en pantalla, algunas apuestas firmes, ¿no? De priorizar vernos, el hacer asambleas, aunque sean 20 minutos virtuales, temprano por la mañana antes de empezar la jornada, brindar tiempos para el acompañamiento, para la mentorización de tú a tú, aunque sea también en pantalla, ¿no? Entender bien la disponibilidad y las circunstancias vitales de cada uno de nuestros alumnos, de nuestras alumnas en este tiempo. Hemos tenido que flexibilizar tremendamente nuestras jornadas laborales de docentes y eso supone un voto en nuestros docentes, que se están conectando con las chicas que salen de las residencias a las 9, a las 10 de la noche, me contaba la coordinadora de prácticas esta semana pasada, ¿no? Y cada profe se ha hecho su horario y hay un voto de confianza en que cada uno se autogestiona ese tiempo para blindar y proteger la relación personal con cada uno de nuestros alumnos, ¿no? Y luego da tiempo no al contenido y a la herramienta y a los deberes, esto es más de los peques, ¿no? Pero lo que llaman los dosieres de trabajo, los proyectos, ¿no? Darnos tiempo en las conexiones para tener y mantener también una buena relación personal. Esto supone, bueno, pues entre todas las prioridades que he marcado aquí, me gustaría una palabra sobre las dos últimas, ¿no? La importancia de ayudar a que nuestros estudiantes se organicen de forma autónoma. Hemos generado, en general en España, nuestro sistema educativo, nuestra secundaria especialmente, tiene muchos problemas, pero uno de ellos es que tiende a generar alumnos muy dependientes, alumnos que van a toque de timbre o a toque de campana, ¿no?
y que si el profe no está, ahora que tenemos a muchos grupos con esto de los desdoblamientos sin profesores, porque no tenemos suficientes profesores, ¿no? Y la gente tiene pánico. ¿Qué va a pasar si los de tercero de la ESO no tienen profesor? Pues no necesitan un guardia civil y un vigilante para que trabajen, ¿no? Necesitamos trabajar para que tengan la suficiente autonomía como para organizarse, autodisciplinarse, ¿no? Por eso hemos hecho esa apuesta tan importante por la autorregulación. Y luego la importancia de crear comunidades virtuales, comunidades en línea, ¿no? Esto va a tener un impacto enorme en las secuencias de aprendizaje. No me gusta hablar de metodologías, creo que esto ya está un poco superado, ya no son las estrategias que yo voy a utilizar para motivar a los alumnos o para que los alumnos comprendan, ¿no? Creo que esta especie de inflación en recursos que las redes, que Internet nos ha puesto a disposición de los docentes, todavía nos impele más a ser expertos en generar secuencias que transformen la información en conocimiento. Porque la información ya va a estar accesible, como decía antes, al dedo, pero la información no supone necesariamente que nuestros alumnos van a crear conocimiento a partir del manejo de esa información, ¿no? He puesto más adelante una transparencia. Googlear no es investigar. Y ser capaces de encontrar las cosas en Google no significa que automáticamente nuestros alumnos sean capaces de interiorizar las consecuencias de esa información, crear y comprender la información y transferir ese conocimiento a nuevas situaciones que les permitan tomar decisiones o resolver problemas. Por eso surgen nuevas metodologías. Nosotros en formación profesional hemos hecho una apuesta muy importante por las 5 primeras que tenéis ahí. El aprendizaje por retos, que es una forma de organizar la interdisciplinariedad. El aprendizaje basado en problemas, el problem-based learning, que nos da mucho más juego quizá que los proyectos que utilizamos más en la educación obligatoria. El challenge learning, aprendizaje por desafíos, con grados diferentes de desafío y de complejidad. Los proyectos de emprendimiento, con impacto social y creación de bien ético, que llevamos ya también muchos años desarrollando. Las flipped classrooms, evidentemente, el giro en autonomía, en el uso de la información, para que cambie sobre todo el rol de la sincronía con el profesor, y así sucesivamente. Y un impacto, por último, grande en el futuro en la evaluación. Uno de los grandes caballos de batalla de nuestro sistema, ¿no? Que sigue obsesionado y sigue muy preocupado por medir, por puntuar, por el 7,25, por el 8,23, ¿no? Con esa confusión que hay en nuestro país entre calificación y evaluación. Evaluar supone acompañar para la mejora. Hay una metáfora que yo uso mucho, ya la he utilizado muchas veces, ¿no? Siempre explico que un aula, un grupo humano, un grupo de alumnos, la relación que establece con el docente es parecida a lo que ocurre en un campo de fútbol, ¿no? Hay muchas maneras de mirar un partido. Lo puedo mirar como el juez de línea, que estoy ahí viendo si falla, si no falla, si entra, si no entra, si cumple o no cumple. Como el árbitro, que estoy en el campo y estoy siguiendo las jugadas y sigo muy de cerca, pero en el fondo lo que estoy haciendo es sancionando o premiando el desempeño. O como el entrenador, que no me muevo del banquillo, que no participo en el juego, que soy espectador, pero que sufro el partido. Y si un jugador falla un penalti a puerta o se lo mete en propia puerta, yo que soy valenciana sé de esto, pues al final, ¿qué hago la semana siguiente? Pues lo tengo tirando a puerta y entrenando y ensayando penaltis para que no vuelva a fallar. Y sufro el partido. Yo siempre digo que hasta que los docentes no vivamos el éxito o el fracaso de cada uno de nuestros alumnos como si fuera propio, no cambiará nuestro sistema educativo. Y al final, yo siempre digo que cuando un equipo pierde varias semanas, al que tiran es al entrenador, no a los jugadores. Y por eso esa responsabilidad del docente sobre el éxito de aprendizaje del alumnado es la clave de una nueva cultura de evaluación hacia la que tenemos que caminar. Una cultura que sea rigurosa, por supuesto, que además en formación profesional tiene un añadido, y es que la evaluación real de la FP se da en la vida, no se da en el aula, no se da en el entorno académico, sino se da en el entorno profesional. Y por lo tanto, trabajamos hoy para que nos evalúen mañana. Y eso nos tiene que hacer cambiar la perspectiva y dar un paso, y ahí el último punto, dar primacía a generar una cultura, herramientas, estrategias, pero sobre todo mentalidad de autoevaluación.
Necesitamos que el protagonista o la protagonista de la evaluación del aprendizaje sea el propio alumno, capaz de diagnosticar constantemente su nivel de éxito, su nivel de desempeño, rectificar y seguir aprendiendo para toda la vida. Eso supone un alumno que en el futuro tendrán que cambiar. Como he puesto antes, nativos digitales o nativos tecnológicos. Toda esta experiencia nos está haciendo descubrir cómo es verdad que son muy frikis manejando los recursos, pero eso no necesariamente está creando personas más sabias, ¿no? He puesto ahí un ejemplo que también explico a veces a mis alumnos, ¿no? ¿Son mejores los perros o los gatos? Si pones esa pregunta en Google, pues probablemente te saldrán 140.000 páginas que te demuestran que los perros son mejores que los gatos. Pero si tú le preguntas a Google la pregunta al revés y le dices a Google, Google, ¿son los gatos mejores que los perros? Encontrarás entonces más de 140.000 páginas que te demostrarán exactamente lo contrario. Y como los buenos filólogos os podrán decir, o los matemáticos, cambiar el orden de la pregunta no cambia la pregunta, pero sí cambia la respuesta. Googlear no es solo, investigar, perdón, no es googlear. Y seguimos necesitando una configuración diferente de los modelos de desarrollo de competencia digital muy vinculados a todos los avances que la neurociencia nos está permitiendo descubrir sobre cómo funciona el cerebro humano y cómo construimos el mejor aprendizaje posible. Yo me preguntaba rápidamente cuáles han sido los mejores alumnos en tiempos de confinamiento. Y no han sido necesariamente los que tenían mayor disponibilidad de medios, sino, por supuesto, hay una parte de apoyo parental, que en nuestro caso, como todavía tenemos alumnos menores en FP básica, por ejemplo, pues todavía es relevante. Pero aparte de este factor que la escuela o el centro educativo no puede controlar, existen tres factores que han sido críticos para cómo han respondido en general el alumnado a los desafíos de los meses de confinamiento. La motivación, la autodisciplina y la responsabilidad y sobre todo las habilidades para trabajar de forma independiente. Esto debería hacernos pensar y hacernos cambiar nuestras prioridades, porque el rol del alumno, el perfil del alumno del futuro en un entorno de aprendizaje virtual, pues por supuesto que tiene que mantener, ahí tenéis nuestras bolitas de colores, que son las prioridades en la fundación, alumnos que sean competentes, responsables, autónomos, equilibrados emocionalmente, emprendedores, innovadores, éticamente comprometidos y coherentes, pensadores críticos y creativos y líderes. Pero además hemos descubierto en estos meses que los alumnos del futuro serán ellos mismos, no solo consumidores de contenido, sino creadores de contenido, que es fundamental que les enseñemos las habilidades de investigación y que les hagamos conscientes de las repercusiones que tiene convertirse en comunicadores globales y también del poder de ser buenas personas, el poder de ser transformadores sociales y solidarios. Ese cambio de perfil de alumno del futuro supone que nuestros docentes también tendrán que cambiar. Y esto, un poco en broma, no es lo que imaginábamos que era ser docente. Ninguno de nosotros, cuando teníamos esta vocación a educar, a enseñar, a cambiar el mundo, pensábamos que íbamos a estar tantas horas delante de las pantallas peleando con las teclas y con lo que se te borró del ordenador. Hemos tenido también que cambiar, de ser los dueños del aprendizaje, y este concepto es muy importante, de ser los que controlan lo que se aprende, a tener más que ser director de orquesta. El otro día con un compañero mío, Esteve, que es músico, es profesor de música, me decía, más que director de orquesta, ahora lo que tenemos es una especie de orquesta de jazz, donde cada uno toca su partitura a su velocidad y tiene que ir casi que improvisando, ¿no? Hemos tenido, y también nos hemos hecho la misma pregunta, ¿cuáles han sido los docentes que mejor han respondido en el confinamiento? Y bueno, pues ahí tenéis la lista de factores que ha permitido a algunos responder mucho mejor que a otros. Posiblemente todos hemos tenido buena voluntad, pero sería también un poco naif pensar que todos lo hemos hecho con la misma eficacia. Por eso hay que estudiar y ver. Es cierto que la disponibilidad y la competencia digital han sido claves, pero hay algunos factores que me parecen sugerentes. Por ejemplo, la capacidad de los profesores de ser flexibles en el tratamiento del currículum de los contenidos. Los que teníamos cierta experiencia docente ya teníamos un grado de complicidad con el alumnado.
y un tema muy importante, la capacidad de colaborar en equipo. Si una cosa ha puesto de manifiesto bueno, pues todo este tiempo de crisis ha sido que uno solo no puede y que los equipos trabajando juntos y compartiendo de forma generosa los recursos y apoyándonos también en los momentos un poco de desesperación y en los momentos también tan duros que muchos hemos vivido de pérdida o de crisis o de situación, una situación económica como la que estamos viviendo, el equipo es clave. Por eso, bueno, pues cierro esta tercera parte con estas 4 preguntas. Me gusta esta expresión que es de Ortega y Gasset, ¿no?, sobre la experiencia de aprendizaje que él llamaba pensar con los pies, ¿no? Y estos son los desafíos del aprendizaje para esa escuela de futuro. ¿Cómo vamos a generar experiencias intensas y provocadoras que sabemos que son la matriz del conocimiento, con recursos que están disponibles, que tenemos una gran inflación de información, infoxicación, pero con una carencia de contacto vital intenso como la que estamos o hemos vivido y todavía parece que durará un cierto tiempo. Cómo construimos narraciones que expresen la complejidad de esas vivencias con las audiencias más globales a las que me refería antes. Cómo garantizamos una reflexión profunda, metacognitiva, cómo la visibilizamos de forma virtual y no solamente presencial. Y cómo evidenciamos la transformación cognitiva y comportamental, lo que supone el aprender por competencias, creando desafíos nuevos que permitan mostrar el avance del conocimiento. Y por último, esto supone que tendremos que aprender a liderar nuestros centros de una manera muy diferente a aquellos viejos ideas o metáforas del líder, ¿no?, un poco a la americana, ¿no?, el profesor negro que entraba en una escuela de blancos, o el profesor aquel del club de los poetas muertos, el de capitán, que pobre desgraciada la que venía a continuación a dar clases de matemáticas, ¿no?, o la profesora feminista en la escuela de niñas tontas, ¿no? Esa idea del liderazgo carismático, tremendamente personalista y muy basado en el movimiento y la emoción. Yo digo a veces, no sé si recordáis los chicos del coro, yo digo a veces que necesitamos un liderazgo un poco más a la francesa, ¿no?, como los chicos del coro, que el pobre era feo, bajito, calvo, sin vocación docente, pero es capaz de autotransformarse a la vez que transforma y arrastra a sus alumnos hasta que los convierte en una orquesta, ¿no? Bien, pues tenemos que aprender quizás a liderar de otra manera. Y en estos años hemos ido reflexionando mucho sobre cuáles son los factores que cada escuela de liderazgo nos ha ido enseñando, o cuáles son las prioridades que yo creo que hoy tenemos que abordar. Y de cada una de ellas, pues aquí he puesto 6, ¿no?, de cada una de las escuelas, hemos aprendido alguna cosa. Por supuesto, todo el tema de los procesos, pero voy a destacar 2 que me parecen importantes, que me parecen especialmente importantes en esta tarde, ¿no? Y esta imagen, que es de un pintor valenciano que a mí me gusta mucho, de Alex Alemany, ¿no?, de liderar en tiempos turbulentos, creo que es tremendamente sugerente. Bien, creo que es fundamental el liderazgo transformacional y en esto coinciden todos los estudios de eficacia educativa internacionales de los últimos años. Lo más importante que tenemos los equipos directivos en un centro educativo es hacer que nuestros docentes sean mejores docentes. Porque al final, cuando cada uno de ellos cierra la puerta de su aula, cierra la puerta en su empresa, cierra la puerta con su alumno o su mentorizado y se queda solo, la calidad educativa descansa en sus manos. Y eso supone que nuestra misión es hacer cada vez más fuertes a nuestros docentes a la hora de compartir y de enseñar y de aprender junto con sus alumnos. Y luego, particularmente, creo que en estos tiempos la aportación de toda la escuela de liderazgo ágil sobre la importancia que tiene tomar decisiones es fundamental. Esto lo hemos vivido, lo estamos viviendo todavía en los centros educativos, como los equipos directivos tienen un papel fundamental en esa toma de decisiones. Y muchos de nosotros hemos entrado en los equipos directivos sin habernos presentado voluntarios, ¿no? Y esto supone que no hay una receta única de cómo liderar. Yo he puesto aquí algunos criterios que me parecen fundamentales para cambiar esa visión del liderazgo tan personalista. Flexibles frente a la rigidez, autonomía frente a la homogeneidad, confianza frente a la amenaza, complicidad frente al control, equipo frente a jerarquía, discernimiento frente a la burocracia
y la capacidad de personalizar el acompañamiento y la mentorización que hacemos con cada uno de nuestros compañeros, de nuestros colegas, de los miembros de nuestros equipos. Voy a pasar un poco rápido, había puesto una referencia a uno de los mejores estudios que existen, que se han hecho por parte de las inspecciones educativas en 6 países de éxito y que un poco apoyan esto que decían hace un momento, ¿no? De la importancia de elegir como modelo de liderazgo el liderazgo transformacional. Y en ese sentido avanzamos ya un profundo cambio en los modelos de desarrollo profesional docente, en los modelos de formación. Murieron los cursillos, ya no tiene mucho sentido. La mayoría de nosotros hemos hecho decenas de webinars en estos meses, con los mejores del mundo, todos en abierto, todos gratis, todos generosos, y por lo tanto no tiene ya mucho sentido el dar cursos de 12, de 20 horas, el asistir, todo esto va a morir. Y caminamos a un modelo nuevo de acompañamiento en el desempeño profesional, vinculado al uso frecuente del portfolio profesional, del portfolio digital profesional, pero también a un vínculo entre las relaciones de apoyo y las relaciones del aprendizaje. Por supuesto, el coaching, el peer coaching, hermanamientos, el co-teaching o la codocencia, la mentorización, el expertise, con seminarios muy monográficos y esa cultura, ¿no?, que en los centros debería implantarse en el futuro, de que un equipo se ayuda a construirse juntos. Bien, esto requiere un cambio en el rol del centro educativo, pasar de entendernos como escuela a realmente ser el eje de nuevos ecosistemas de aprendizaje. Esto es el futuro y hacia ahí tenemos que prepararnos. Me he comido yo creo que el tiempo, así que me quedan 2 minutos. Hemos hecho 8 prioridades para en este tiempo de intermitencia, en lo que nos queda, y posiblemente sea el resto de este curso y muy probablemente también el curso que viene, con esta especie de situación de convivencia más o menos amistosa con el virus, hemos establecido algunas prioridades que nos ayudan en el día a día a poder tomar esas decisiones tan difíciles, ¿no? Bueno, pues por supuesto garantizar la seguridad, la protección, abordar todo el tema emocional, priorizar las habilidades blandas, las funciones ejecutivas, tener un kit de emergencia de aprendizaje cuando nuestros alumnos y alumnas se tienen que ir de los centros con rapidez. Pero solamente una palabra sobre el último, ¿no? Lo importante que para nosotros es hoy priorizar la autonomía de nuestro alumnado. Y eso pasa, como dice John Hattie, por clarificar muy bien cuáles son sus expectativas de logro y cuáles son también sus capacidades y sus necesidades para poder llegar. Porque al final, como les ocurrió a la empresa de estos 2 hermanos checos que montaron aquella empresa que hoy sigue siendo líder en muchos países africanos de zapatos, al final necesitamos elegir cómo mirar la situación. Cada día elegimos y si hay que elegir, yo elijo la esperanza, porque creo que somos capaces juntos de lograr algo bueno. Creo que tenemos un enorme potencial, como dice Peter Singer, padre de la quinta disciplina. Estamos asentados sobre una gran mina de oro que ignoramos que está ahí. Y es toda esa capacidad y riqueza que tienen nuestros profesionales y que son capaces de sacar adelante, seremos capaces de sacar adelante para salir de esto mejores. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Gracias por compartir tu experiencia, por compartirnos todo este conocimiento. Tenemos algunas preguntas de la audiencia. Os animamos a aquellos que queráis que podáis hacer alguna más. Vamos a intentar responderlas las que podamos. Hemos agrupado algunas de ellas, algunas que nos han ido haciendo. Nos preguntaban centros con una trayectoria más tradicional que siguen trabajando en la educación muy formal. Nos preguntan o te piden apoyo en cómo convencemos a nuestros equipos directivos para que se lancen a este cambio. Bueno, no hay una receta mágica, ¿no? Yo siempre digo que los cambios se hacen por autoridad, no por motivación. Entonces, creo que es importante cuando una institución tiene una decisión de embarcarse en un proceso de gestión del cambio,
necesita tomar algunas decisiones iniciales. Y una de las primeras es seleccionar un equipo directivo que se alinee y que tenga sinergias con esa visión de escuela nueva que queremos lograr. Digo esto porque nosotros hemos acompañado miles de procesos de innovación. Y siempre hay un factor, hemos aprendido mucho de los que han salido bien, pero también mucho de los que han salido mal. Y hay un factor común en los procesos de innovación o de gestión del cambio que ha salido mal. Y es cuando el equipo directivo no está unido y se lo cree. Entonces, no se puede empezar un proceso ambicioso de innovación a no ser que el equipo directivo realmente lidere y sea el motor de ese cambio. Y por eso es importante enriquecerlo, prepararlo, dedicar suficiente tiempo a reflexionar y a diseñar ese proceso conjuntamente. Y después ya empezaremos a hacer complicidades con el resto de los docentes. Y luego creo que hay otra cosa importante, y es que los procesos de cambio no son uniformes. Yo tengo que ser capaz, cuando lidero una organización que tiene resistencias y resistentes, de diseñar procesos diferenciales. Para que me entendáis, si yo tengo un cole o una escuela y tengo una profesora, ¿no? Esta edad como la mía, de los 50 y muchos, que son muchos, y entonces ya una dice, ¿para qué voy a cambiar? Pero claro, me quedan 10 o 12 al paso que vamos 15 para la jubilación, porque ya sabéis, ¿no? Luego todavía tengo un tiempo profesional grande, pero ya llevo mucho bagaje que me lastra un cambio profundo. No estoy en la misma disposición, no tengo el mismo umbral de cambio que tiene una persona que acaba de incorporarse al equipo y que viene fresca y que posiblemente le falta madurez, le falta gestión de aula, le falta gestión de equipos, pero tiene mucha flexibilidad. Por lo tanto, tengo que tener la capacidad de diseñar diferencialmente pasos asumibles por cada uno de los profesionales de mi equipo. Y esto es importante cuando tenemos que gestionar las resistencias. Por eso insisto en dedicar un tiempo inicial a la reflexión, al análisis, al diagnóstico, no solo de la organización, sino también de la capacidad de cada uno de los miembros de esa organización. Gracias, Carmen. También nos hablan, salimos un poco de los centros, aunque no muy lejos, nos preguntaban varias personas sobre las familias, sobre qué papel juegan las familias ahora que las tenemos, de alguna manera las tenemos dentro del centro, ¿no? En estas clases híbridas, estas clases digitales, están las familias mucho más cerca. ¿Qué papel juegan? ¿Cómo trabajamos con ellos? ¿O qué herramienta o cómo podemos utilizar? ¿No? Las preguntas eran un poco distintas, pero ¿cómo los integramos dentro de esta nueva educación? Bien, yo he sido intencionalmente, me he dejado la familia aparte, porque entiendo que en el entorno de la formación profesional, pues al final entiendo que los alumnos están llegando a un periodo de semiadultez, vamos a dejarlo ahí, y que, bueno, pues van ganando autonomía. Entonces, dentro de la FP es más difícil posiblemente exigir que las familias tengan una implicación directa en el acompañamiento del aprendizaje. Dicho esto, ya he dicho en un momento muy rápido de la presentación que el apoyo parental o de la estructura del mundo adulto que rodea a cada uno de los alumnos ha sido el factor principal en el seguimiento y en el éxito al superar todos los desafíos de estos meses. Por lo tanto, en la medida de lo posible, cuando los centros lo permiten, los programas de apoyo a la simbiosis, ¿no? a la complicidad entre familia y alumnado, pues son muy interesantes. Nosotros hemos hecho desde webinars para familias 3 veces a la semana, desde la primera semana, sobre todo los temas que tenían que ver del aprendizaje, más frecuentes con las familias de los niños más pequeños, menos frecuentes con las familias que tienen otro tipo de agobios, ¿no? Pero hemos trabajado mucho sobre cómo, pues, por ejemplo, trabajar hábitos saludables, cómo acompañar al aprendizaje, cómo no sentirse culpables por no poder llegar a todo, ¿no? Hemos tenido como mucha presión por parte de las familias que no llegaban, ¿no? Que decían, es que tenemos un ordenador o 2 ordenadores, pero trabajamos mi marido y yo, ¿y qué hacemos? Pues no tenemos tiempo y no hay disponibilidad y yo no sé ayudarle y no entiendo las matemáticas. No se trata de que la familia se convierta en profesores de los alumnos. Creo que hemos tenido que dedicar mucho tiempo y reflexión a cuál es el rol de cada parte y que no tengamos que sustituirnos mutuamente. Pero evidentemente la complicidad, la ayuda, ahora hemos hecho un registro de disponibilidad
de recursos de cada uno de los alumnos, de su situación. Creo que tenemos hoy un conocimiento privilegiado de en qué realidad concreta se viven los alumnos y esto lo tenemos que incorporar. En el caso de los menores, nosotros hemos hecho una experiencia que empezamos en el confinamiento y que ya se queda, que ha sido un modelo de coevaluación entre las familias y las escuelas. De modo que pasamos un cuestionario de 25 ítems que va analizando cómo ve la familia al alumno, no solamente en disposición de aprendizaje, pero también si se ducha o no se ducha, o se sienta o se atiborra de chocolate delante del ordenador, si está irritable, toda la parte emocional, si está violento, si está agresivo, si baja la basura o reniega, en fin, 25 ítems. Y con toda esta información, después hacemos la evaluación en la escuela y generamos un modelo de boletín, a la antigua usanza, un modelo de informe, ¿vale?, muy personalizado en la situación contextual en la que vive cada alumno. Esto ha sido un antes y un después, creo que ha sido una experiencia riquísima. Está en nuestra web, podéis ver los cuestionarios si alguien tiene interés, y está pues, muy focalizado hasta la enseñanza obligatoria, menos en formación profesional, que entendemos que hay otro tipo de relación, ¿no? Y en ese sentido creo que la escuela, yo siempre digo que un alumno no elige la familia donde nace, ni la situación socioeconómica, ni la raza, no puede elegir la infancia, pero la educación sí puede hacerle elegir el futuro. Y en eso las escuelas, los centros educativos tenemos una misión importante, ¿no?, de no hacer depender nuestra intervención y el éxito educativo del entorno del que el alumno venga, ¿no? Quizá porque trabajamos en entornos muy vulnerables y para nosotros esto es algo fundamental. Gracias, Carmen. Antes de hacer las dos últimas preguntas, déjame que responda a una pregunta muy recurrente. Vamos a subir la presentación en la página web de recursosfp.com. También la subiremos en el YouTube Dualiza Bankia, al que os animamos a suscribiros para recibir todas las notificaciones y avisos conforme esta sesión está subida. Pero sí, no os preocupéis que la vais a tener a vuestro alcance para mirarla, para recordarla y para reescuchar aquello que se nos haya escapado. Carmen, otra pregunta. Nos comentan qué herramientas y metodologías son las más eficientes en esta situación de pandemia con la enseñanza presencial y no presencial. Bueno, yo he pasado muy rápido las dos transparencias que contestan a esa pregunta. Es verdad que no tenía tiempo material de detenerme. De todas maneras, insisto que en la web de la Fundación Trilema tenemos bastantes webinars sobre todos estos temas, todas en abierto. Si alguien quiere o si queréis escribirme, he puesto creo que al final el correo o por Twitter y os mandaría recursos. Es decir, metodologías en formación profesional, hemos hecho una apuesta importante por el aprendizaje por retos, ¿no? Es una simbiosis del aprendizaje por proyectos y el PBL, porque hemos ido cruzando con retos reales. Nosotros llevamos trabajando un modelo de proyecto de emprendimiento desde hace ya también años, con unos estándares, en fin. Y esto nos ha permitido, es una especie de modelo híbrido, ¿no?, que nos permite acercar, sobre todo nuestras escuelas, que son pequeñas, y que no acercar un poco el aprendizaje en los entornos reales en la mayor medida de lo posible, ¿no? Y bueno, pues está todo en abierto, que podéis ver los modelos de programación y los modelos de diseño, ¿no? Por supuesto, las metodologías FLIP, o sea, el usar recursos, irse a casa, insisto mucho porque hemos hecho una opción muy fuerte ahora por la hibridación. Es decir, hemos pasado, aunque tenemos autorizada la presencialidad, pero hemos pasado un porcentaje muy alto de esa presencialidad a un modelo híbrido un poco subjetivo a la hora de interpretarlo, ¿no? Pero más también por las circunstancias y porque ya digo que al ser salud nuestro ámbito, pues todavía de una manera más acuciada. La interdisciplinaria es un criterio fundamental y por lo tanto los cruces de los módulos muy dispares muchas veces, combinar los módulos teóricos con los módulos de prácticas. Hemos sido muy ingeniosos, ¿no?, en cómo hacemos un mix, que es un poco la idea hacia la que yo caminaría, ¿no? Total flexibilidad para articular el currículum alrededor de los grandes desafíos, o PBLs, o retos, o experiencias de aprendizaje, dependiendo un poco del curso, dependiendo un poco también de los centros o de las oportunidades que tengas o del profesorado y las ganas que tengan de articular todo esto, ¿no? Y luego las herramientas digitales, he puesto la caja básica, también lo he pasado muy rápido. No son ni las mejores posiblemente, son las que ya tenían una tasa de uso suficiente
y, bueno, y no son útiles. No porque las herramientas sean mejores, no voy a poner otra de la transparencia, pero esta también está por ahí colgada. Lo importante es que necesito garantizar en el aprendizaje híbrido. Necesito una herramienta que me permita crear una comunidad virtual de aprendizaje y mantener el aprendizaje cooperativo. Necesito una herramienta que me permita la autogestión, pues por ejemplo he puesto del Kanban o del Trello, que permita que los alumnos y que los equipos y los grupos no necesiten un profesor para autogestionar su ritmo de aprendizaje y entregar las tareas a tiempo. Necesito una herramienta que me permita pues jugar con los POSIT, porque es que ¿qué haríamos los innovadores y los POSIT? Bueno, pues ahora hemos buscado, ¿no? Es decir, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuáles son mis 10 necesidades básicas en términos de aprendizaje? Y entonces voy a buscar la herramienta más sencilla que garantice que todo el mundo lo usa y de hecho, y enlazando con la pregunta anterior, hemos hecho unas propuestas de formación para las familias en el manejo de las mismas herramientas que estamos manejando docentes y alumnos, porque eso también permite, que la asistencia pues varía también según la escuela y según el entorno, pero eso permite también la ayuda. Gracias Carmen. También aprovechamos para recordar que también en la página de recursosfp.com podéis encontrar muchas herramientas seguramente compartidas con las que recomienda Carmen Pellicer en sus proyectos o su experiencia, así que también os invitamos a que, sobre todo a que las probéis, ¿no? Al final también es lanzarse y empezar. Carmen, lo dejaríamos aquí. ¿Hay alguna otra pregunta? Pero básicamente hemos englobado las preguntas en estos bloques. Agradecerte muchísimo tu experiencia, compartir tu experiencia. Esto tiene muchísimo valor. También agradecer las preguntas a las personas que habéis asistido y todas las preguntas que habéis hecho. Creo que han ayudado también a sumar experiencias, a sacar cada día más a la luz todo aquello que podemos hacer para mejorar la educación, no la que viene, sino la que ya está en marcha. Carmen, no sé si quieres comentar alguna cosa más. Nada, agradecer de nuevo la oportunidad. Ha ido muy deprisa, ¿no? Son muchas cosas a pensar, pero bueno, espero que en el futuro si alguien necesita o quiere, en fin, la Fundación llevamos muchos años haciendo formación y acompañamiento a equipos directivos y a centros en procesos de innovación, así que a vuestra disposición. Gracias, Carmen. Gracias por darnos un poco, ayudarnos a afrontar el cambio con una mayor visión. A todos y a todas, a la audiencia, muchísimas gracias. Os esperamos en los siguientes webinars. Recordad que si estáis muy atentos a la web del programa y a vuestro correo, vamos a invitaros a las siguientes sesiones muy pronto. Y recordad que podéis consultar recursos en recursosfp.com y mañana mismo tendréis el vídeo de esta sesión para volverlo a ver también en la página y en el canal de YouTube Dualiza Bankia. Deseamos que os haya gustado, sobre todo que hayáis aprendido, que hayáis cogido ideas y que os animéis a ponerlas en práctica. Esperamos vuestras impresiones también en redes y ahora sí, dejo que recuperéis el teléfono, que lo utilicéis para comentar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carmen, y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias.